Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso de la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico y Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar a la maestra Joyce Armendariz Hernández, quien es docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es becaria del CONACYT en el doctorado en Filosofía en Acentuación en Estudios de la Cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un proyecto de tesis relacionado al texto inglés medieval y la narrativa de Tolkien, por lo que nos presenta su ponencia titulada Acercamientos intersemióticos a la narrativa de John Tolkien. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y haber compartido estas sesiones de este workshop en semiótica y observar las diferentes perspectivas. Ha sido muy enriquecedor y también es un honor para mí compartir con la doctora María Eugenia, de la que he aprendido muchísimo y quien me orientó a tomar esta perspectiva también para mi propio estudio. Yo le llamo a esto un acercamiento intersemiótico porque considero esta división tripartita que había sido definida por Jacobson con respecto a la traducción. Primero, una traducción intralingüística que sucede dentro del mismo idioma al estarse adaptando a las diferentes épocas. Luego también hay una traducción interlingüística que sucede entre idiomas diferentes y tal vez es la traducción más común que nosotros consideramos. Y finalmente este enfoque de traducción eh, intersemiótica en la que no solamente se involucran signos lingüísticos, sino también pues, signos culturales que se transforman en diferentes canales y en diferentes productos. Y en esta transformación, pues el rol del intérprete que logra primero el entendimiento de este signo original y su transmutación al nuevo sistema, pues cobra un papel muy, muy importante. A nivel discursivo, la traducción intersemiótica propone un acercamiento a la construcción lingüística del mensaje con respecto a la identidad que, que esta misma propone. Entonces, esto nos proporciona unas diferentes perspectivas que se encuentran en ambos extremos, ¿no? Y que nos ayudan a entender el mensaje. En mi perspectiva y en mi análisis principal, pues yo observo la labor de J.R.R. Tolkien como un intérprete cultural y aquel cuyo producto intersemiótico se ve reflejado en la trilogía más popular tal vez del Señor de los Anillos, pero también en sus otras obras de El Silmarillion y todos los cuentos y las historias que se relacionen con la Tierra Media. El estilo narrativo de Tolkien se fundamenta en una tradición literaria conectado a las sagas nórdicas y la literatura anglosajona. Tales ejemplos se vuelven muy distantes para nosotros porque están escritos en otros idiomas, idiomas que ya están en desuso, y por lo tanto Tolkien se convierte en este abrevador, en este transformador de estos signos, no solo lingüísticos, sino también de comportamiento y todos estos signos propios de la semiótica que se pueden transformar y adaptar a este otro canal, en este caso de la literatura y de esta novela. En mi perspectiva, Tolkien cobra este valor porque él reformula estos símbolos, los transmuta y los adapta a un contexto cultural que pudiera ser un poco diferente o tal vez muy diferente, pero tratando de mantener ese mensaje que es el propósito principal de una traducción, al menos una traducción bien hecha, ¿no? Eh, el propósito entonces es esta transformación, pero hay que entender que Tolkien logra esta transformación porque eh, no solamente es un lector como lo seríamos todos de estas sagas nórdicas, sino que también ocupa una posición
en un contexto cultural que le permite identificarse como intérprete y también le permite adoptar esa voz que, que pues finalmente le hace comunicar este mensaje a otros lectores. Es decir, él pertenece a un dispositivo que le proporciona estas facilidades. Este dispositivo pues es su misma posición de profesor de anglosajón en una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Oxford, y también es parte de estos clubes de lecturas en donde se encuentra con otros escritores a los que comúnmente les está compartiendo su obra y comúnmente está transformando su obra, ¿no? Entonces, no solamente el intérprete de estas historias antiguas, simplemente por ser lector de estas historias antiguas, se le confiere el valor de comunicarlo, ¿no? Sino que también tiene que ser parte de un dispositivo que, que le proporcione estas facilidades, lo que le sucedió a Tolkien en este caso. Para este breve análisis, pues yo me enfoco mucho en la compilación de cartas que escribió Tolkien. Esta compilación se realizó por su biógrafo Humphrey Carpenter y ocupó casi toda la vida activa de Tolkien. La última carta ocurrió 4 días antes de su muerte, entonces casi trata de abarcar el análisis que Tolkien está haciendo de su contexto y de este entorno que él observa y la manera en que él lo está transformando y filtrando para que pertenezca a su obra. Así, Tolkien es capaz de hacer una reformulación de mitos y esta reformulación de mitos en su propósito principal busca una, una conexión diferente de la vida misma en un universo que es completamente ajeno a nuestro universo, pero de alguna manera Tolkien busca emular lo que pasa en nuestras sociedades, el conocimiento, el desarrollo del lenguaje, el paso de las generaciones y la transformación cultural. Es lo mismo que él trata de dibujar en su obra del Señor de los Anillos y el Silmarillion. Entonces, en estas cartas, pues, se encuentran muchas descripciones de la Tierra Media. Tolkien habla sobre sus ideas de liderazgo y de interacción, de grupos étnicos. Y mientras desarrolla los pasajes más oscuros de la historia de la Tierra Media, es cuando su hijo Christopher Tolkien está en la guerra y el mismo Tolkien estuvo en la guerra y indica que su experiencia, a este modo de traducción, su experiencia en la guerra pues fue brutal y en su opinión nada benéfica. Y ahora que su hijo está en la guerra, Tolkien se encuentra en una confrontación porque sabe que no puede evitar que su hijo cumpla con una indicación del gobierno, pero tampoco puede librarlo de la obscenidad que se provocará después de que termine la guerra. Mientras su hijo está en las trincheras, se comunican por cartas y es interesante el desarrollo de la historia del Señor de los Anillos que sucede en este momento. En este tiempo, Tolkien desarrolla muy cuidadosamente la interacción de Frodo y Sam, especialmente cuando pasan por los lugares más oscuros de la Tierra Media. Y esta personalidad que él dibuja en el personaje de Frodo es la personalidad de su hijo Christopher. Entonces Christopher se convierte en una influencia directa que luego Tolkien transforma y resignifica en su misma obra. Y en la obra hay una variación entre la persona de su hijo y él mismo como personajes icónicos, al menos aquellos que van a tener un rol muy importante en el desarrollo, ¿no? Bueno,
Otra forma de traducción que realiza Tolkien es tomar elementos que fueron reales en un contexto real. Por ejemplo, el lenguaje que él desarrolla para sus historias. Sabemos que él es o fue filólogo y entonces el contexto que tenía de los lenguajes era era fundamentado en reglas gramaticales muy precisas, y lo que él logra hacer es transformar ese conocimiento de diversos idiomas, combinarlo y producir un lenguaje completamente diferente que debe existir en un universo que le permita también la evolución dentro de este mismo universo. El lenguaje por sí mismo no tiene sentido. El lenguaje tiene que tener un contexto cultural para explorarse. Entonces, parte del proceso de intérprete de Tolkien es usar las runas escandinavas a su manera y las transforma en un lenguaje que, como se ve aquí, son runas que se usan en la historia del Hobbit. Estas runas, al menos las que están aquí en esta página, son inventadas, él las diseñó, pero en su universo existen como un sistema sígnico que comunica no solamente las palabras que quieren comunicar, sino la jerarquía de aquellos que las conocen, porque son runas que fueron pasadas de generación a generación y también implican una conexión muy directa con los dioses que formaron en un inicio a los enanos, y los enanos no eran realmente parte del propósito principal, ¿no? Entonces, esta asociación de lenguaje hablado, lenguaje escrito y el propósito que sirve para la identificación de los grupos étnicos, pues es muy importante en la obra de Tolkien. Para no tomar mucho contexto muy amplio, otra transformación que logra Tolkien en su historia es lograr posicionarse a él como autor desde una manera a modo de metaficción, hablar él mismo de su obra como si él fuese el descubridor o incluso hasta un amanuense de algún poeta que le dictó esta obra, ¿no? Entonces, en su creación de un mundo secundario como lo es la Tierra Media, él indica que todas estas historias que los dioses les comunicaron a los elfos y luego los elfos a los hombres y luego los hombres al resto de las generaciones, todas estas historias se lograron poner en libros, y uno de ellos fue el libro rojo del oeste, Westeron, y este libro rojo pues sirve a modo de manuscrito, como un manuscrito anglosajón similar al libro de Exeter, en el que se encuentran estos poemas anglosajones que posiblemente no sean los mejores poemas, pero son los que sobrevivieron y son los que indican esa conexión con el pasado. Entonces Tolkien emula este comportamiento y se convierte en un descubridor de este manuscrito perdido, en donde se encuentra la historia de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion, contado por estos grupos étnicos que existieron en algún momento, y él como tal vez tal vez algún personaje que obtuvo la gracia de obtener esta información, la traduce al nuestro idioma, a un idioma que nosotros podamos entender. El original de Tolkien es inglés y esa es su labor, ¿no? En la ficción del Señor de los Anillos, Tolkien se inscribe a sí mismo como participante, como testigo de esta historia que sucedió hace muchas eras. Entonces, en su primer página se incluyen estas inscripciones de runas. De nuevo, son dos lenguajes separados. Los primeros son las runas Kirit y las segundas es el lenguaje de Feanor del Silmarillion.
Y la primera parte lee, como está escrito acá enseguida, que dice el Señor de los Anillos, traducido del libro rojo, de este manuscrito perdido que se encuentra en los anales del reino, escondido en algún castillo de los reyes de la Tierra Media. Y la parte de abajo indica, desde la frontera de oeste por John Ronald Reuel Tolkien. A partir de este punto se muestra la historia de la Guerra del Anillo y el retorno del rey como fue atestiguado por los hobbits. Es muy importante esta traducción que logra Tolkien porque él está emulando este mito y está emulando la tradición de creación de los manuscritos. Y al hacer esto, lo que él propone es la instauración de esta atmósfera medieval que busca restablecer los mitos perdidos de la época medieval que se fundamentan en estas cualidades que él ve muy valiosas, como lo son el liderazgo, la amistad. Y contrario a lo que podamos pensar de los temas principales del Señor de los Anillos, uno de los temas centrales es la muerte. Y hasta cierto punto el regalo de la mortalidad, contrario a las vidas eternas de los elfos que no terminan jamás. Pero eso solamente se puede observar en el desarrollo de todas las historias, de todos los volúmenes de la saga, no solo ahí, sino en los apéndices de la novela, en combinación con la historia del Silmarillion. Anteriormente ya yo había mencionado que para Tolkien perdón, fue muy difícil lograr la publicación del Silmarillion, que es el fundamento de su historia. Y el Silmarillion se publicó de manera póstuma. No hay muchos análisis que se acerquen al Silmarillion porque no se considera, o al menos no se había considerado como parte del corpus central de Tolkien. Pero en un acercamiento más serio, pues se nota que el Silmarillion resolvería muchísimas de las dudas que existen en El Señor de los Anillos, especialmente con este entendimiento de un dispositivo que se fundamenta en esta idea de aquel que tiene el conocimiento y el que tiene el conocimiento que es capaz de transmitirlo de manera que se entienda a los demás. Finalmente, en una de las cartas, Tolkien indica que su propósito es precisamente esa transformación. Esta es una de las frases más famosas que él expresó. Dice, es como una forma de escapismo, pero es más bien una experiencia transformadora de una forma o un símbolo, como este personaje de Morgoth y los orcos y los Eldali, que representan belleza, gracia, y estos artefactos o dispositivos que continúan. Y es precisamente esa transformación que no se termina y no terminó realmente. Él nunca dejó de hacerlo. Cuando murió dejó todos sus escritos o algunos escritos incompletos a los que su hijo Christopher Tolkien posteriormente se dio a la tarea de completar y de publicar. Entonces la mitad de su vida tenemos las sagas de las novelas del Señor de los Anillos, y Christopher Tolkien se dio a la tarea de publicar el resto de las historias que explican con mayor profundidad estos símbolos que Tolkien trataba de transmitir. En realidad esto se convierte más bien en una breve introducción de este proceso que Tolkien realiza, y para mí ha sido muy, muy esperanzador, porque de esta manera la literatura no es únicamente un remanso para descansar, sino que es un instrumento que nos puede ayudar a entender eh, elementos de la vida y elementos de de estos simbolismos que a veces no están tan claros para nosotros, pero es lo que nos puede ayudar a hacer la literatura. No es simplemente para desconectarnos. 2 minutos para concluir.
En realidad quisiera concluir en esta parte. Tolkien buscaba hacer esa transformación y a mi parecer logró esa transformación. Este último comentario, lo que él indica es que esta historia que él presenta habla del mal y habla de cosas negativas que le pasan a las personas y a los seres, pero en general, aquí dice, en general habla de nuestras vidas y en general es sobre lo que nos pasa a nosotros. Y está muy claro de que esto sucede en un plano temporal. Entonces, les agradezco mucho, les invito también a que ustedes continúen con esta lectura y gracias. Clasificaciones de jerarquías, en este caso el presidente de la República, que han sido naturalizadas por la sociedad según Bourdieu, es decir, autorizados a ejercer la violencia simbólica a partir de la coerción.